Hola a Pero todos, todavía mi brillaba nombre esa es luz interior X Moon en la que y una hoy voy a persona se leer el libro regocija de Dross, estando Valle de la consciente de Calma. un modo u Espero otro que lo de que disfruten. no hay mal Había que dure esperado en la 100 recepción, años. sentada, Se de tiene que pie o acabar. apoyada frente a la Por vidriera, supuesto que luego desde viendo a hacía la tiempo nada, se con le las había manos ocurrido la sujetas idea a la de espalda, salir en el auto más de algún tarde doctor contra la pared, o con alguien una del mano sobre personal la de frente. enfermeros. Mientras Tal vez las horas podría pedirle pasaban el favor y se al que hacía de había noche, conocido al el mediodía ocaso si no dominaba el fuera cielo, porque pero no había de forma dónde de salieron saberlo, si estaba sino lloviendo, de calcularlo. no tenía Pues idea de había dónde oscurecido estaba desde y al mucho parecer antes por no la había lluvia. una conexión superior Margot ni no se subterránea hallaba entre el detrás de la hospital recepción y el y centro apenas psiquiátrico. acababa de darse Cada cuenta de vez que sentía a su desde madre hacía por lo más menos 3 lejana. horas no Si bien veía aquella mañana la absolutamente a tenía en el nadie. corazón, Ella misma tuvo que palpitando, encender con el olor el de su switch perfume, que se su hallaba a tacto, un su voz costado de la pared. flotando como una La aura amplia lámpara alrededor la de bañó con ella, una luz ahora se hallaba amarilla. lejana, La como lluvia había sido interferida un al fondo de problema un en la pozo. mañana, pero ahora Apenas empezaba a un eco. volverse algo Antonella no tenía aberrante, tiempo de pensar en desesperante. esas cosas. Cada minuto se Todavía no hacía estaba lento. en capacidad 10 y de 20 cuestionar su minutos propia eran lógica de adulta eternidades. racional. Como una Una persona persona cruel a sus normal súplicas, hubiese un podido captar relámpago varios tronador detalles, se abrió pero el paso radar de entre la Antonella, espesa en su tormenta. experiencia de enfermera, Tomó aire apuntaba juntando hacia paciencia y fallas viendo el suelo. descomunales. Su Desde duda se hacía iba una hora difuminando cada aproximadamente vez un poco había más. El empezado san a niño estaba cuestionarse casi las completamente capacidades de la abandonado naturaleza y por lo una absurdo, razón pero o por todavía otra. brillaba esa luz interior Su en la que distracción una fue persona rota se regocija inmediatamente. estando Sus consciente pupilas de se un modo levantaron del u suelo otro para de que no después hay ver mal al que dure frente, 100 años, como si fuese se una tiene que máquina acabar. recién activada. Por supuesto Sus que oídos desde se hacía movieron. tiempo se le Un había ocurrido la teléfono idea de repicaba. salir en el Parecía auto casi de un algún doctor sedante entre o alguien del pensamientos. personal de enfermeros. Un teléfono Tal vez sonaba podría pedirle el una y favor otra y al que otra había y otra vez. conocido al mediodía, si Giró no la fuera cabeza hacia la porque izquierda, viendo el ¿de dónde pasillo a salieron si oscuras, estaba lloviendo? y seguía No tenía repicando. idea de dónde Le pareció estaba sentir y al una brisa parecer fría, no había muy una tenue. conexión superior Otra vez ni y otra vez, subterránea entre el insistía. hospital Fue y el entonces cuando el centro inmenso psiquiátrico. telón del Cada abandono vez sentía a volvió su a madre más cernirse. lejana. Nadie Si bien atendía. aquella mañana la tenía en el Nadie corazón, acudía. ¿Qué palpitando, diferencia con el tenía olor de el su del perfume, teléfono su tras tacto, la su voz recepción, por flotando como ejemplo? una aura ¿Y si sonaba? alrededor ¿Y si de era una ella, emergencia ahora se y hallaba nadie atendía lejana, la llamada? como ¿Y si interferida al fondo de un pozo, las dudas de esta tarde ya no apenas eran un eco? odiosas, ahora Antonella no tenía eran tiempo de pensar en monstruosas esas cosas. y se habían Todavía no estaba en capacidad de derramado de su cuestionar su propia cabeza para lógica de alcanzar adulta el racional. corazón que Una latía persona con normal mayor hubiese podido prisa. captar varios Ya no eran detalles, dudas, ya pero no el eran radar de curiosidades del Antonella, en su interior del experiencia de país, enfermera, ahora era apuntaba miedo. hacia fallas Se frotó los descomunales. ojos y se puso Su de duda pie, se iba dejando el difuminando bolso cada sobre la vez un poco silla. más. Se El san acomodó niño bien la estaba camisa casi que llevaba completamente debajo del chaleco, abandonado por una tirándola. razón o por otra. Parecía como si se estuviese Su preparando para distracción fue afrontar rota una inmediatamente batalla. Sus y pupilas se traspasó la levantaron del recepción. suelo para ¿Hay alguien después aquí?, ver al dijo, frente, en la voz más alta como que si pudo. fuese una máquina. Antonella Recién tenía un tono activada. muy agudo. Sus oídos Parecía se la voz movieron. que Un en la teléfono serie repicaba. animada le Parecía colocarían casi un a una sedante flor entre o tal vez a pensamientos. Betty Bob.
Un teléfono Ella sonaba. misma había aprendido a Una y reírse otra de y eso. otra y otra vez. ¿Hola? Giró la cabeza Pero hacia la nadie izquierda, la escuchaba viendo el pasillo y a oscuras. el teléfono y sigue seguía sonando repicando. vez tras Le pareció vez, sentir tras una vez, brisa tras fría, vez. muy tenue. Se colocó las Otra vez manos y en la otra vez cintura, insistía. suspirando Fue y viendo hacia entonces cuando el abajo. inmenso telón La del llamada se abandono cayó, volvió a lógicamente, cernerse. y el silencio volvió a Nadie cundir. atendía. Aquello no Nadie respondía a la acudía. pregunta que se ¿Qué diferencia acababa de tenía hacer. el del teléfono Pero por lo tras menos el la fuego que recepción, estaba por calentando ejemplo? sus nervios ¿Y si sonaba? se había ¿Y apagado. si era una emergencia Eso, y desde nadie luego, atendía la llamada? hasta que, ¿Y a si punto de volver a sentarse las dudas en la de silla, esta tarde ya no el eran teléfono volvió odiosas, a repicar? ahora eran Se apoyó a la monstruosas pared, y se habían encorvándose y viendo sobre su hombro, derramado de como su el cabeza gemido para de una alcanzar cowboy. el corazón que ¿Hola? latía Repitió. con mayor En prisa. ese momento, y sin saber Ya no eran exactamente dudas, por qué, ya no eran Antonella curiosidades Messina se del puso interior del realmente país. nerviosa. Ahora era miedo. ¿Por qué no antes? Se frotó ¿Por los qué ojos y se no puso cuando de pie, llamó dejando al el fondo del bolso sobre la pasillo silla. y no recibió Se acomodó respuesta bien la por camisa primera y que segunda llevaba vez? debajo del Lo chaleco, ignoraba. tirándola. Pero ahora se puso realmente Parecía nerviosa, como si se enfermera estuviese Margot. preparando para afrontar El teléfono una repicaba batalla con su largo y y agudo traspasó timbre. la recepción. Empezó a caminar ¿Hay hacia alguien adelante, aquí? dispuesta a en la voz más rastrear alta que el pudo. origen. Antonella Los tenía un tono repiques muy venían agudo. detrás Parecía de la la voz inmensa puerta que doble en de la madera serie que animada se le hallaba colocarían justo a una después flor, de o otra tal vez idéntica, a Betty Boop. la que conducía al Ella primer misma había piso del aprendido a hospital, reírse de eso. como para debatir las ¿Hola? posibilidades y Pero nadie la cerciorarse de que escuchaba en verdad y sucedía el lo que estaba teléfono sucediendo. sigue sonando Levantó la cabeza vez y tras leyó la vez, placa tras de vez, madera tras que vez. coronaba la puerta. Se colocó las Consejería. manos en la cintura, La empujó y suspirando descubriendo y viendo el hacia fondo, abajo. observó la La hilera de llamada se teléfonos cayó, públicos. lógicamente, Pensaba y el que el silencio que volvió ella a había usado cundir. en la tarde, Aquello no tijeras, respondía a la pregunta era el que estaba que sonando. se acababa de hacer. Una sensación Pero eléctrica por lo sacudió menos su el cuerpo. fuego que estaba La calentando visión del sus teléfono nervios bajo la luz se había parpadeante apagado, que revelaba Eso, de desde manera luego, especial hasta que, el tapizado a punto rojo de de las volver a paredes. sentarse Era tan en la poco silla, tranquilizador el como teléfono el volvió desvío a justo repicar. después del área Se con los apoyó teléfonos a la pared, encorvándose desde el y viendo sobre se su hombro, desarticulaba como el remedio y tenía de otro una brazo cowboy. con habitaciones. ¿Hola? Le Parecía repitió. que ahí atrás En había ese momento y sin algo. saber exactamente Los por qué, repiques Antonella continuaban. Messina se puso Se adelantó un paso realmente en silencio. nerviosa. ¿Por qué no Recapitulaba antes? momento ¿Por por qué momento la no cuando escena llamó de al fondo del Leonela, pasillo? desde y no que había recibió llamado respuesta hasta que por había primera y segunda colgado. vez. Lo ¿Por qué? ignoraba. Pero ahora La persona se que puso estaba realmente del otro nerviosa. lado de la línea, ¿Me enfermera asustó? Margot. Sí, El teléfono había repicaba con su dado con un largo y número agudo telefónico de un timbre. idiota. Empezó a Eso caminar sucedía hacia muchas adelante, veces. dispuesta ¿Cuáles a eran las rastrear posibilidades? el origen. Pero Los es que se trataba repiques de venían Buenos detrás Aires, ¿no? de la inmensa puerta En la vida doble de siempre hay madera momentos así. que se Y hallaba ahora alguien justo llamaba por el después teléfono. de otra idéntica, ¿Por qué no atenderlo? la que conducía al Esa primer era la idea piso que del tenía desde hospital, hacía rato. como para Y debatir no las hacerlo porque estaba posibilidades asustada y cerciorarse era, de sin que dudas, en verdad un duro golpe sucedía para lo que ella. estaba sucediendo. No Levantó contra la su cabeza orgullo, y sino leyó la contra placa de qué madera que coronaba la puerta. muy específico en la vida de Antonella Consejería. Messina, La que empujó estipulaba y que una mujer descubriendo el fondo, no debía observó ser la hilera de estúpida. teléfonos públicos. Pero aún así, Pensaba por que el alguna que razón, ella había y usado en la volvía a tarde, repicar.
tijeras. La sombra Era en el la que pared estaba sonando. no se movía. Una Era sensación eléctrica extraña sacudió y su lo que cuerpo. le preocupaba La era visión que del no teléfono sabía bajo la luz qué podía estar parpadeante que haciéndola. revelaba de Cuando uno manera observa especial una sombra, el sabe tapizado rojo inmediatamente de las paredes. que él la está Era tan haciendo, poco pero tranquilizador ella como el no sabía. desvío justo Y se después trataba de del algo que área tenía que con estar los por ahí. teléfonos. Y otro Desde el algo que corredor provenía se desde su desarticulaba estómago y le tenía impedía otro brazo ir con a averiguar habitaciones. de qué se Le trataba. parecía que ahí Lo atrás mismo le había impedía ir a algo. atender el teléfono. Los repiques Sin embargo, continuaban. el mismo Se adelantó destino un paso en decidiría silencio. que no haría una cosa ni la otra, Recapitulaba porque momento por escuchó momento el la escena de apestoso ruido de Vionea. unas ruedas Desde que había mal llamado aceitadas hasta que detrás había de ella. colgado. Giró la ¿Por qué? cabeza, La identificando la persona que fuente del estaba sonido. del otro lado de la línea La me espalda asustó. de un hombre inmenso, Sí, con una había bata azul, dado con se el número alejaba poco a telefónico poco de un idiota. transportaba Eso una sucedía camilla muchas con veces. alguien tapado ¿Cuáles desde eran la las coronilla posibilidades? hasta los pies. Pero es que se trataba del Buenos Disculpe Aires, usted, ¿no? señor. En la vida Empezó a siempre hay tratar. momentos así, pero el Y señor ahora no se alguien detenía. llamaba por el teléfono. Por lo menos hasta ¿Por que qué no consiguió atenderlo? colocarse a su lado. Esa era la El idea que tipo, tenía que desde tenía hacía una rato. apariencia Y tosca no y hacerlo bruta, porque estaba la miró. asustada era, sin Antonella dudas, apoyó un las duro manos golpe en los para ella. muslos. Había No contra dejado su la puerta del orgullo, pasillo de sino contra consejería aquel abierto. mandamiento Razón muy de específico más en la para vida de seguir Antonella escuchando Messina, el que repique del estipulaba teléfono, que una mujer que ya no estaba debía sonando. ser estúpida. Ya no está sonando. Pero aún así, Por el alguna hombre se la razón, quedó y viendo con volvía la a misma repicar. expresión de piedra. La El sombra en la teléfono, pared no se explicó. movía. Estuvo sonando, Era pero ¿por qué extraña no hay y lo nadie que le aquí? preocupaba Es era que tarde. no sabía qué Antonella podía se le estar quedó viendo haciéndola. como si aquellas dos Cuando uno palabras observa una hubiesen sombra, sido un sabe insulto. inmediatamente Esto es un qué la hospital, está señor. haciendo. Pero ella La mirada no muda del sabía, tipo continuaba. y se trataba de algo que Esa tenía que es la estar por ahí. respuesta más inteligente Y otro que algo que obtendría. provenía desde su ¿Sabe dónde se estómago le halla el doctor impedía Murillo? ir a Meneó averiguar la de qué cabeza se trataba. suavemente. Lo mismo le Corazón, impedía antes ir a que nada, atender el decime por teléfono. favor, ¿cómo te llamas? Sin embargo, el Paul. mismo destino Paul, mi decidiría nombre es que Antonella no Messina. haría una Soy la cosa ni jefa la de otra, enfermeras del porque Buenaventura escuchó y una buena el amiga del doctor. apestoso ruido de Hizo una breve unas pausa. ruedas mal Will. aceitadas Y detrás en de este momento ella. necesito tu colaboración. Giró la cabeza, identificando entendés, la fuente corazón? del sonido. Para su La sorpresa, espalda el de un truco hombre no funcionó. inmenso con una bata Sí, azul sí. se alejaba poco a poco. Bien, corazón, necesito hablar. ¿Cómo que no Transportaba funcionó? una Después camilla con funciona. alguien tapado Bien, corazón. desde la coronilla Necesito hablar con hasta los alguien. pies. Cualquier persona Disculpe, que se vaya disculpe ahora usted, o señor. en un par de horas. Empezó a No me trotar, importa. pero el Necesito señor no se llegar detenía. al pueblo. Por Yo lo me iré menos del hasta que hospital. consiguió colocarse a su lado. Desde lejos El parecía un tipo, hombre que tenía hablándole una a una apariencia niña. tosca y ¿Dónde bruta, está el la personal miró. restante de enfermería? Antonella apoyó las manos No, en de los aquí no se va nadie. muslos. Había Antonella dejado lo la observó puerta de del forma pasillo de convulsa. consejería abierto. Tengo que llevar el cadáver a la morgue. Razón de más El para hombre seguir escuchando no parecía el tan repique del maleducado teléfono como bruto, que parco. ya no estaba La clase sonando. de persona desinteresada, Ya no está sonando. opaca, de la El que hombre no se la quedó obtendrían viendo frases con la misma de más expresión de 10 piedra. palabras, El aún teléfono, metiéndole explicó, los estuvo pies sonando, en pero aceite. ¿Por qué no hay Antonella nadie bajó aquí? la mirada hacia el Es cuerpo tarde. que estaba sobre la camilla. Antonella se le quedó viendo Desde como la si cabeza aquellas tapada dos se palabras podían ver hubiesen sus sido un cabellos insulto. negros y su Esto es un frente hospital, abultada. señor.
Su La mirada frente muda del abultada. tipo El continuaba. paciente de esta Esa tarde. es la respuesta El más hombre dobló la inteligente columna que vertebral obtendría. y colocó sus manos ¿Sabe sobre la dónde se halla el camilla, doctor Murillo? dispuesto a Meneó la proseguir cabeza su camino. suavemente. Un momento, Corazón, lo antes que interrumpió nada, decime por Antonella, favor, ¿cómo te bajando la llamas? sábana de la cabeza. Paul. Era en Paul, mi nombre efecto es quien Antonella pensaba. Mesina. Soy la jefa La de mujer enfermeras del se echó Buenaventura atrás de y un una buena amiga del respingo. doctor. Los Hizo una ojos breve del pausa. enfermero se abrieron Borwill. como los de un pez, Y en este momento mientras el necesito tu colaboración. exceso de ¿Me carne en entendés, sus corazón? cejas se Para su sorpresa, arremolinaba, el truco no frunciendo el funcionó. ceño Sí, grotescamente. sí. Tenía el Bien, corazón, párpado del necesito ojo hablar. ¿Cómo que izquierdo no funcionó? abierto a Dijo, la funcionó. mitad. La Bien, parte corazón. blanca estaba Necesito hablar con lechosa, alguien. sucia. Cualquier persona que se Antonella no le vaya dio ahora tiempo de o en un sentir par de horas. que ganaba No me importa. terreno Necesito atemorizándola. llegar al ¿Por qué ha pueblo. muerto? Yo me iré del El hombre lo hospital. tapó de vuelta y la observó por última Desde vez lejos con parecía un hastío. hombre hablándole a una Paul, niña. ¿por qué ha muerto ¿Dónde este está el joven? personal Quiero conocer la restante de causa. enfermería? No debió No, hacer eso. de aquí no se va nadie. La Antonella lo mente de observó de Antonella forma era convulsa. ahora un Tengo que llevar revoltijo. el cadáver a la morgue. El shock El hombre estático del no cadáver parecía tan mal sumió educado su como bruto, conciencia parco, en un la espacio clase de blanco persona prolongado. desinteresada, Pero ahora opaca, daba de la que no se daba obtendrían vueltas como frases una de brújula más de 10 loca. palabras, aún Cadáver metiéndole de Onea, los cadáver, pies en cadáver, aceite. lluvia personal, Antonella bajó la tijeras, mirada cadáver, hacia el cadáver. cuerpo que estaba sobre la Un camilla. porrazo seco le Desde cayó la en la cabeza nuca. tapada se podían El ver cadáver sus y el enorme cabellos negros enfermero y su se frente abultada, derritieron su lentamente frente abultada. alrededor El de sus paciente de ojos, esta tarde. mientras el El techo hombre y dobló las la patas columna de la vertebral camilla y se colocó sus manos arremolinaban sobre la con camilla, rapidez en dispuesto espiral, a al caer proseguir su sin camino. resistencia al Un piso. momento, lo Todo interrumpió se Antonella, volvió bajando la sábana negro. de la cabeza. Era en No se efecto quien preocupen, pensaba. esta historia La mujer continuará. se echó Buenas atrás de un noches y respingo. dulces sueños. Los ojos del enfermero se abrieron como los de un pez, mientras el exceso de carne en sus cejas se arremolinaba, frunciendo el ceño grotescamente. Tenía el párpado del ojo izquierdo abierto a la mitad. La parte blanca estaba lechosa, sucia. Antonella no le dio tiempo de sentir que ganaba terreno atemorizándola. ¿Por qué ha muerto? El hombre lo tapó de vuelta y la observó por última vez con hastío. Paul, ¿por qué ha muerto este joven? Quiero conocer la causa. No debió hacer eso. La mente de Antonella era ahora un revoltijo. El shock estático del cadáver sumió su conciencia en un espacio blanco prolongado. Pero ahora daba vueltas como una brújula loca. Cadáver, Dionea, cadáver, cadáver, lluvia personal, tijeras, cadáver, cadáver. Un porrazo seco le cayó en la nuca. El cadáver y el enorme enfermero se derritieron lentamente alrededor de sus ojos, mientras el techo y las patas de la camilla se arremolinaban con rapidez en espiral al caer sin resistencia al piso. Todo se volvió negro. No se preocupen, esta historia continuará. Buenas noches y dulces sueños.